Vamos a continuar con el último bloque de este evento y para eso llamamos a la doctora Ana Caterine Serrano Gallubo, que es nefróloga pediatra de la Universidad de Antioquia, docente ad honorem de la Universidad de Antioquia y actualmente ejerce su práctica profesional en la IPS universitaria y la unidad renal Fresenius Medical Care en la ciudad de Medellín, quien además es un referente en el país como nefróloga pediatra en la enfermedad de Anderson Fabry y miembro de la Asociación Colombiana de Nefrología Pediátrica CONEPE, quien nos hablará sobre causas poco frecuentes de proteinuria en pediatría. Adelante, Ana. Muchas gracias. Gracias, Richard. Gracias a la Asociación Colombiana de Nefrología Pediátrica y a la Junta Directiva que me han invitado muy amablemente a compartir esta experiencia con ustedes. Si bien yo he sido speaker para algunas de casas farmacéuticas de la patología, esta charla no ha sido patrocinada por ninguna de la industria farmacéutica y toda la información es derivada de la experiencia y de la literatura. Me gustó pues que inicialmente la doctora Marta Carrascal nos dio un abordaje acerca del síndrome nefrótico. Realmente cuando el pediatra se enfrenta a un paciente con proteinuria, siempre considera el síndrome nefrótico como la primera opción de patología. Vamos a hablar entonces hoy un poquito acerca de esa presencia de proteínas en la orina. La mitad de la carga de proteínas en la orina van a ser secretadas por el epitelio tubular y tan solo el 50% de esas proteínas van a ser plasmáticas, de las cuales el 40% será la albúmina. Solamente un 10% serán proteínas de bajo peso molecular como beta-2 microglobulina y aminoácidos. Entonces tendríamos que separar cuál sería la proteinuria patológica de la proteinuria fisiológica. Entonces hay algunas condiciones fisiológicas que permiten el paso de esa proteinuria en mayor nivel de lo normal. Eso sería de momentos muy puntuales, tiempos transitorios que posiblemente en un par de días o una semana ya la podríamos tener solucionada. Y eso van a ser estados como la fiebre, el ejercicio previo. Pacientes que tengan hematuria pueden verse una reacción química con proteinuria también, las convulsiones e inclusive infecciones urinarias. Entonces es muy frecuente que los pacientes lleguen a urgencias en un cuadro febril, le toman un examen de orina, ven proteinuria, inmediatamente hacen la interconsulta nefrología. Entonces, a su vez cuando tienen una convulsión febril, también encuentran proteinuria en el citoquímico y ahí nos van a interconsultar, pero tener en cuenta que esto puede ser una causa normal en la condición de ese paciente específicamente. Y otra causa muy frecuente en pediatría y en los adolescentes sería la proteinuria ortostática, que es precisamente por el hecho de estar erguido y la actividad física le puede producir este aumento de proteínas en la orina y se diagnostica muy fácilmente haciendo una separación de la proteína de la día, pues en el momento que está erguido, que hace actividad física 4 a 6 horas, del momento que está en total reposo, en las horas de la noche, la primera orina de la mañana, se puede encontrar la diferencia entre los dos momentos del día. Entonces tendríamos para medirlo la proteinuria normal menor de 100 miligramos metro cuadrado día o 4 miligramos metro cuadrado hora y definitivamente menos de 150 miligramos día, por ejemplo, en un adolescente. En el neonato tenemos que saber que los valores se pueden aumentar hasta 300 miligramos metro cuadrado día o 12.5 miligramos metro cuadrado hora. En pacientes que no tengan continencia y que tengamos que hacer muestras ocasionales, vamos a hacer un cociente proteína creatinina, preferiblemente en primera orina de la mañana, y esto es un conflicto grande con los laboratorios porque suelen pedir en la primera orina de la mañana para poder hacer un sedimento en el uroanálisis y permiten que lleven una segunda orina después de 2 horas de recogida para hacer una proteinuria o una albuminuria, y eso sí que nos trae problemas porque ahí empezamos a ver la proteinuria ortostática muchas veces. Entonces tener en cuenta que este cociente sería menor de 0.2 en los mayores de 2 años y menor de 0.5 en menores de 2 años. Entonces sabemos que una parte de esas proteínas van a ser
filtradas en el glomérulo, más bien el 100% van a ser filtradas en el glomérulo, en el túbulo proximal se van a reabsorber el 95% de ellas. Aquí hay una pequeña secreción tubular y al final del recorrido tan solo tendremos 50 o 100 miligramos de proteína en la orina ya final. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a poder encontrar un incremento de esa filtración en el glomérulo. Vamos a poder separar si es una proteinuria selectiva de solo albúmina, posiblemente sea un cambio de las cargas eléctricas de la membrana basal, o si no es selectiva y tenemos también presencia de inmunoglobulinas, es probable que el daño glomerular sea todavía mayor. Y aquí estaría la causa de la proteinuria de la charla pasada del síndrome nefrótico. Aquí vamos a tener problemas en el túbulo proximal por la disminución en esa absorción que debía realizarse en esa primera parte del túbulo proximal, y aquí tendríamos esa proteinuria encontrada en el síndrome de Fanconi que también se habló esta mañana. Y ya en la parte final ya habría una sobrecarga de proteínas, y esto podría verse en los pacientes adultos con mieloma múltiple, por ejemplo. Es muy poco frecuente en pediatría. Entonces, siendo así, ¿qué es la proteinuria patológica? Entonces sabemos que es un marcador precoz de enfermedad renal crónica, puede ser el inicio del empeoramiento de esa función renal en patologías ya conocidas, y es un signo de alarma que puede indicar la presencia de algunas enfermedades sistémicas. Entonces vamos a ambientar la charla con un caso clínico real. Esta paciente nos llega a la consulta a los 5 años, fue remitida desde la consulta de pediatría, y ella dentro de la historia clínica venía presentando unas osteomialgias en las extremidades, predominantemente en miembros inferiores, predominantemente en la noche, después de días de mayor actividad física. Había sido catalogado como dolores de crecimiento. Llamaba la atención que tenía una hipoacusia unilateral sin ningún antecedente de enfermedad respiratoria u otitis a repetición. Lo que sí venía refiriendo eran unos cuadros febriles sin foco, y en esas consultas a urgencias siempre encontraban la proteína en los exámenes de orina intentando descartar pues el foco infeccioso. Esa fiebre solía ser manejada con ibuprofeno por la familia. Entonces hacemos una pregunta pues al auditorio y a los asistentes que nos acompañan a través de la virtualidad: ¿qué deberíamos hacer? Si tenemos en cuenta esa proteinuria siempre era asociada a la fiebre, entonces por lo tanto podría ser normal y la idea no es que no necesitara mayor actuación, o deberíamos repetir el uroanálisis cuando no tenga fiebre, o como la mamá le daba ibuprofeno siempre en el momento de la fiebre, la proteinuria podría ser por ese ibuprofeno y entonces podría ser alérgica, o remitirla inmediatamente a la consulta de nefrología pediátrica. Entonces, pues ahí les dejo la inquietud, ustedes cuál conducta tomarían con esta paciente. El paso inicial fue repetirle ese uroanálisis sin fiebre, y a pesar de ya estar en condiciones basales, seguía presentando una proteína que posiblemente en un citoquímico podría llegar a considerarse normal, 30 miligramos por decilitro. No llamaba nada más la atención en este uroanálisis, el sedimento no tenía ni eritrocitos ni otras anormalidades que nos llamaran la atención. Entonces la conducta aquí, ¿qué sería? Si deberíamos realizar un estudio renal completo, incluyendo proteinuria de 24 horas y azoados, o repetir un segundo uroanálisis teniendo en cuenta que no haga ejercicio físico, que pase 2 o 3 días sin actividad física, que inmediatamente se despierta, o deberíamos hacerles estudios anatómicos como ecografía, uretrocistografía y gammagrafía renal con DMSA, o remitirla inmediatamente a nefrología pediátrica. Pues continuando el tema, efectivamente le hicieron un estudio renal completo y aquí es que nos la remiten.
nos la remiten con 510 miligramos en 24 horas de proteína para una niña de 5 años. Definitivamente no hace falta ni hacer el cálculo, tenía una proteinuria patológica. La función renal estaba conservada y llamando la atención a la charla pasada, no tenía hipoalbuminemia, no tenía dislipidemia para considerar que esto fuera un síndrome nefrótico. No había anemia, no había alteraciones de otros electrolitos. Entonces, ya les contesté la primera pregunta. Entonces, ¿podría ser un síndrome nefrótico iniciar prednisolona 60 miligramos metro cuadrado día? O por el contrario, como no tiene alteración de la función renal y no hay hematuria ni hipertensión, entonces podríamos observar, o deberíamos empezar a solicitar pruebas para descartar causas secundarias, o nuevamente remitirla inmediatamente a nefrología pediátrica. O la 3 y 4 son ciertas, ¿verdad? Pues vean que la sorpresa es que tenemos una ecografía renal, una cisturetrografía, una gamografía, pero no se asusten porque sí había tenido 2 infecciones urinarias febriles. Entonces no había por aquí tampoco ninguna causa anatómica que nos justificara la alteración de la proteinuria. Entonces, nefrología pediátrica, ¿qué hizo? Hacerle una biopsia renal. Teníamos 25 glomérulos, ninguna esclerosis global ni segmentaria, la microscopía de luz era normal, la inmunofluorescencia era negativa. Era un glomérulo absolutamente normal a la microscopía de luz. Y nosotros en pediatría nunca nos solemos quedar aquí, siempre avanzamos a la microscopía electrónica. Y aquí fue donde hicimos el diagnóstico de estos cuerpos lamelares, como en piel de cebolla, cuerpos cerebroides en el podocito. Esto es un hallazgo prácticamente patognomónico de la enfermedad de Fabry. También se puede ver en intoxicaciones por amiodarol. Estas son cuerpos en piel de cebolla del Laboratorio de Patología de la Universidad de Antioquia en Medellín. Vemos por lo menos que todavía la arquitectura del podocito no está francamente alterada. Son unas imágenes muy disidentes, muy bonitas. Entonces, ¿qué fue lo que olvidamos en esta historia clínica? Pues debíamos haber interrogado un poquito más estos síntomas asociados de estas osteomialgias. Es un llamado de atención, es como un signo clínico muy importante. ¿Qué pasó con esa hipoacusia? Como así que era unilateral, que nunca había tenido otitis a repetición, ¿por qué la tendría? Y debíamos haber interrogado acerca de la historia familiar. Pues muy bien, un tío paterno de la paciente debutó en una inmunidad renal, con una enfermedad renal crónica terminal ya en terapia de reemplazo renal. El paciente había tenido una proteinuria de larga data, inclusive se había biopsiado sin microscopía electrónica y no habían hecho el diagnóstico. El padre de la paciente había tenido 3 eventos cerebrovasculares y tenía varios primos y primas por esa vía paterna con unos dolores en extremidades y unos síntomas raros que podrían encasillarse dentro de cansancio, sobre todo con la actividad física, falta de sudoración, niños que habían sido diagnosticados como perezosos por las profesoras que tenían mal rendimiento escolar, dolores abdominales, diarreas a repetición. Entonces, en el árbol genealógico, esta es nuestra paciente, pero vean toda la familia que tiene afectada desde bebecitos desde el año de edad, 3 años, 5 años, 13, 15, y ellos se les encontró una mutación heterocigótica en el gen de la agalsidasa alfa. Y entonces, ¿esto cómo se come? Pues muy bien, entonces la enfermedad de Anderson-Fabry es una causa poco frecuente de proteinuria en pediatría, pero es algo que tenemos que tener presente, que debemos conocer. Es la segunda enfermedad de depósito lisosomal en pediatría después de la enfermedad de Gaucher, con una incidencia mundial que puede ir desde 1 en 40.000 hasta 1 en 117.000 pacientes en la población general, pero hay estudios de pacientes recién nacidos, varones sin
sin ningún factor de riesgo, que le hacen tamizaje neonatal y pueden llegar a haber incidencias hasta tan altas de 1 en 3100, aunque aquí en este estudio el doctor Espada en Italia se cogieron algunas mutaciones que se consideran no patogénicas. Posteriormente el doctor Germain ya tiene otro estudio de incidencia sacando todas estas mutaciones que no son patogénicas y es alrededor de 1 en 5000 pacientes. Por tanto, estamos subestimando esa prevalencia, como nos decía la doctora María Ángel, muy posiblemente tenemos muchos más pacientes que los estamos perdiendo en estos síntomas tan vagos que se le pueden pasar perfectamente al médico de atención primaria, a nuestros pediatras de atención primaria. Entonces, esa deficiencia de la enzima alfa-galactosidasa AL nos va a permitir esa acumulación de los globotriazosilceramidas prácticamente en toda la economía, en los lisosomas del endotelio vascular, de cerebro, en córnea, en oído, en corazón, riñón, nervios, etc. Entonces tenemos una enfermedad multisistémica que nos va a producir síntomas en todos los órganos. Entonces la enzima está codificada en el cromosoma X, entonces es un mecanismo de herencia ligado a X. Antiguamente se decía que las mujeres eran solo portadoras y que no iban a presentar síntomas por algunos mecanismos genéticos de la lionización del cromosoma X. Sabemos que las mujeres también pueden tener las mismas sintomatologías que el paciente varón. Entonces, el paciente varón que tenga la enfermedad de Fabry solamente va a tener a sus hijas afectadas, los hijos van a ser sanos, y la mujer que tenga la patología va a tener el 50% de sus hijos, tanto hombres como mujeres, afectados. En los pacientes pediátricos, los síntomas no van a ser tan marcados como en los adultos de daño de los órganos blancos tan grandes como cerebro, corazón, riñón. Los niños van a tener algunos síntomas más superficiales que se pueden solapar con muchas otras patologías como fatiga, en algunos casos focos, retraso del crecimiento, van a presentar tinnitus e inclusive pérdida auditiva como nuestra paciente, van a tener lesiones rojizas sobrelevantadas en la piel que se llaman los angioqueratomas. La neuropatía periférica es el síntoma cardinal más importante de la enfermedad de Fabry en pediatría y tanto nos va a hacer unos dolores en extremidades y unas crisis de dolor que se llaman crisis de Fabry, como nos puede dar esta dismotilidad gastrointestinal que también es un tipo de neuropatía periférica. La hipohidrosis o inclusive anhidrosis va a ser la que va a darle esa intolerancia al calor, al ejercicio físico, y son estos chicos que están haciendo educación física y que posiblemente los mismos profesores sean los que llamen la atención a los padres acerca de la actitud y el comportamiento de los niños en el colegio. Y este sí es otro de los signos bien importantes en la enfermedad de Fabry, que es la córnea verticillata, que si el oftalmólogo no nos lo mira con la lámpara de hendidura, es posible que se nos pase desapercibido. Entonces, mire que los síntomas pueden presentarse desde muy temprana edad, inclusive hay depósitos de GL3 en placenta, en estudios de patología de madres con la enfermedad de Fabry, pero podemos tener síntomas gastrointestinales tan temprano como el año de edad. Y ahorita lo vamos a hablar, que va a ser muy difícil intentar identificar esos síntomas en los pacientes porque estamos en esa etapa preverbal y posiblemente se nos pasen de largo estos dolores abdominales, diarreas recurrentes y podrían pasar por diarreas crónicas inespecíficas sin tener un diagnóstico claro. La hipoanhidrosis desde los 2 años tal vez, las alteraciones en la retina pueden verse desde los 4 años, tinnitus desde los 4 años, los angioqueratomas desde muy temprana edad.
Entonces, los síntomas más frecuentes en pediatría, como les decía, va a ser ese dolor neuropático, tanto los dolores en extremidades llamados, pues, actualmente se conoce que es unas disestesias, pero también pueden verse, entonces, la neuropatía del tracto gastrointestinal. La córnea verticillata está prácticamente en 3/4 partes de los pacientes. El compromiso cardíaco, a pesar que los niños no lo tienen tan en esa etapa menores de 18 años, pero puede ser un compromiso hasta el 50% de los pacientes, así como la disfunción en la sudoración, el dolor abdominal y la proteinuria casi en el 33% de todos los pacientes con enfermedad de Fabry. Entonces, ese dolor neuropático pueden ser las acroparestesias, como las crisis de Fabry, sobre todo cuando están enfrentados a un cuadro infeccioso febril, que pueden desencadenar ese dolor y esas crisis, que inclusive han habido pacientes que se han pensado que tengan un problema del desarrollo del lenguaje o inclusive del trastorno del espectro autista, porque no se quieren bajar de la cama, porque no quieren caminar por el dolor tan intenso que tienen. Los síntomas gastrointestinales, entonces vemos que puede ser desde dolor abdominal, diarrea, constipación, náuseas o vómito. Y el compromiso renal inicialmente va a estar manifestado como una albuminuria. No vamos a esperar encontrar una proteinuria en las 24 horas en unos estadios tempranos. Usualmente siempre lo vamos a encontrar como una albuminuria y se ha correlacionado muchas veces con la enfermedad renal diabética, que es una fisiopatología parecida, que siempre debemos tamizar inicialmente con la albuminuria. ¿A quién hacerle biopsia renal? Entonces, definitivamente, a quien estemos intentando descartar otra patología, si tiene hematuria o hipertensión, y vamos a intentar buscar esos podocitos en orina u otros biomarcadores, intentando lograr no llegar a la biopsia renal para hacer el diagnóstico. La podocituria es una técnica que se está en el momento muy en boga, y los colegas en Argentina son como los que más experiencia tienen en este campo. Entonces tenemos opciones de tratamiento interviniendo solo los síntomas, con el manejo del dolor y ECA-SUARA2 para la proteinuria, e inclusive llegar a una diálisis o un trasplante renal en casos ya severos, marcapasos, antidepresivos o audífonos, pero también tenemos terapia específica, tenemos dos tipos de terapia de reemplazo enzimático, pero hace poco ya tenemos aprobación en el país para el uso de chaperonas en pacientes adolescentes mayores de 16 años que tengan mutaciones susceptibles a la enfermedad. Entonces, ¿a quién le vamos a ofrecer tratamiento? Tenemos que descartar si es un paciente que viene por árbol genealógico y que conocemos cuál es el fenotipo de la familia o no. Si es un paciente que encontramos novedoso, pues de nuevo, si es sintomático, siempre deberemos iniciar tratamiento, sea el sexo que sea. Ya no tenemos en cuenta si es hombre o mujer. Si es un paciente que viene de familia, que conozcamos su fenotipo, si está sintomático, nuevamente iniciamos terapias de tratamiento específico, y si está asintomático consideraremos el tratamiento en los varones, si sabemos que es una mutación una mutación clásica, que sabemos que su desenlace va a ser en una falla renal. La importancia del tratamiento está basada en que la intervención temprana, antes de esa acumulación de la globulociceramida en tejidos, antes de que haga la falla de ese órgano, es fundamental para el pronóstico de estos pacientes, que pueden inclusive verse reducida su expectativa de vida entre 15 y 20 años en el tiempo. Sabemos que el tratamiento es altamente eficaz. Podemos ver cuál es la disminución de esos depósitos endoteliales con el tratamiento, los depósitos en podocitos también, y los sucesos de output más importantes,
la diferencia de la disminución con el tratamiento y sin tratamiento es manifiesta. Esto teniendo en cuenta terapia de reemplazo enzimático y esto teniendo en cuenta el tratamiento con chaperonas, que también vemos cómo disminuyen esos depósitos en los capilares intersticiales en las biopsias renales. Entonces, hablábamos que los menores de 5 años, por estar en esa etapa preverbal, tenemos muchas dificultades para el diagnóstico, sabiendo que esta es una enfermedad que empieza desde la etapa pediátrica y que debíamos estarlos diagnosticando mucho antes de que ya tengan esos eventos gruesos, desenlaces gruesos en la etapa adulta. Entonces, inicialmente podemos encontrarlos porque están diagnosticados a través de casos índices, pero todos los síntomas que fuera un paciente de nuevo son tan inespecíficos que muy posiblemente se nos pasen. Adicionalmente, esa lenta progresión de la enfermedad, que posiblemente la enfermedad renal esté presente hacia la tercera década de la vida, entonces hagan que el impacto en la etapa pediátrica pueda verse nublado y pasársenos a nosotros como pediatras. Hay muchísimos diagnósticos errados. Se conoce la enfermedad de Fabry como la nueva gran impostora y hay pacientes que tienen hasta 8 factores reumatoideos solicitados, intentando buscar y buscar y buscar causas sin tener en cuenta que podría ser una enfermedad huérfana o rara. Por ejemplo, los dolores de crecimiento pasan muy frecuentemente como diagnóstico en los pacientes por la neuropatía periférica. Entonces, ¿quién es el responsable del diagnóstico? Es el médico de atención pediátrica, es el pediatra de la consulta externa, es el nefrólogo, es el neurólogo, es el cardiólogo, pues todos tendríamos que estar implicados en el diagnóstico y queremos insistir en que esta es una enfermedad eminentemente pediátrica y queremos insistir en esos síntomas iniciales para que podamos intentar diagnosticar mucho más tempranamente y poderles impactar mucho mejor en la calidad de vida. Entonces queremos decirles que no subestimemos esos síntomas inespecíficos, que la enfermedad de Fabry es eminentemente pediátrica y teniendo en cuenta que en el transcurso de hoy, en la agenda que hemos tenido hoy, varias enfermedades huérfanas, estas enfermedades conocidas como raras dejarían de ser huérfanas si pensáramos más en ellas. Les agradezco mucho la atención y bueno, nuevamente gracias al auditorio y los que tenemos virtualmente. Excelente, Ana. Muy buena tu conferencia. Gracias por mostrarnos cómo una enfermedad huérfana que al parecer tiene una baja prevalencia tiene síntomas que son muy comunes y que podemos ver en el día a día en nuestros pacientes, más como es el tema de la proteinuria.